Hola jóvenes, hoy hablaremos de la ley de Ohm. Esta ley la vamos a ver comúnmente con este triángulo. De hecho, es una herramienta muy sencilla que nos ayuda a identificar fácilmente la relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente. El voltaje pues, se representa con la letra V. En otros países se utiliza la E, pero nosotros utilizaremos la V. La resistencia se representa con la letra R. La corriente se identifica con la letra I. La unidad de medida del voltaje son los volts. La unidad de medida de la resistencia son los ohms. Se utiliza la letra omega. Y la corriente utiliza amperes, que se abrevia AMP. Básicamente, la ley de Ohm viene siendo la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente dentro de un circuito, ya que cuando tengamos un circuito en funcionamiento, siempre van a estar interactuando estos tres conceptos. El voltaje se distribuye por el circuito, alimenta a la resistencia o la carga. Esto podría ser igual también un foco. Por ejemplo, aquí podemos poner una lámpara y también vendría a ser un tipo de resistencia. Y la corriente viene siendo la carga que consume cualquier componente. Como ya hemos visto en la práctica pasada, cuando tenemos un circuito en serie, digamos este circuito con tres resistencias, vimos que el voltaje se va a distribuir aquí en esta resistencia. Va a haber voltaje en esta resistencia 1, va a haber voltaje en esta resistencia 2 y va a haber voltaje en esta resistencia 3. Pero no va a ser la misma cantidad de voltaje que está en la fuente. Si tenemos en la fuente 5 volts, aquí no va a haber 5 volts, ni aquí ni aquí. Se va a distribuir en cada uno de estas resistencias. En cambio, cuando tenemos un circuito que tiene la función en paralelo, el voltaje ya no se va a dividir. El voltaje se va a conservar en cada una de las resistencias. Aquí va a haber 5 volts en la resistencia 1, 5 volts en la resistencia 2 y 5 volts en la resistencia 3. Lo que se va a distribuir será la corriente. La corriente sí va a disminuir en cada uno de estos, en cada una de estas celdas. En este circuito la corriente es la misma en toda la celda. Ahora, dejemos eso porque aquí ya nos estaremos metiendo en lo que son las leyes de Kirchhoff. Pero estas leyes las veremos en otro video. Ahorita hablaremos de las leyes de Ohm. Vamos a ver las tres fórmulas que existen y que se derivan de la ley de Ohm. Por ejemplo, si nos hace falta la resistencia, la fórmula será voltaje sobre corriente, que viene siendo igual a esta fórmula, R igual a V sobre I. Si nos hace falta la corriente, entonces la fórmula será voltaje sobre resistencia, que se representa de esta manera, voltaje sobre resistencia. Y si nos hace falta el voltaje, entonces ya no será una división, será la resistencia por la corriente, que se representa de esta manera. Ups, aquí me equivoqué, aquí es corriente, llevo la letra I, y aquí también me equivoqué, perdón, mi culpa. Aquí es voltaje
igual a resistencia por corriente. Ahora, teniendo la fórmula, ya podemos realizar ciertos ejercicios. Por ejemplo, resolvamos este ejercicio. Si tenemos un voltaje de 30 volt y una corriente de 6 amperes, ¿cuál sería la resistencia? Aquí nos está pidiendo la resistencia. Una forma fácil de determinar cuál fórmula vamos a utilizar sería tapar lo que ocupamos. Aquí tapamos la R y tenemos la V sobre la I. Entonces tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Y si ya representamos las unidades con sus magnitudes, 30 volts sobre 6 amperes, tendríamos un resultado de 5 ohms. Esta sería la respuesta. Hagamos otro, de manera distinta. Digamos que tenemos una fuente, una resistencia y una corriente. La resistencia tiene 20 ohms. Tenemos un voltaje de 100 volts. Y nos pide que resolvamos cuál es la corriente. Entonces aquí, si nos pide la corriente, la tapamos y tendríamos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Representamos con magnitudes y unidades 100 volts sobre 20 ohms y el resultado es 5 amperes. Esta es la cantidad de corriente que está circulando en este circuito. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo un circuito en el cual no sé cuál es la cantidad de voltaje que está en la fuente? Digamos, aquí el voltaje es la incógnita. Entonces, si el problema nos da la resistencia tiene un valor de 20 ohms y la corriente que circula en el circuito es igual a 5 amperes, entonces nos está pidiendo el voltaje. Tapamos el voltaje y tenemos aquí una multiplicación, resistencia por corriente. Resistencia por corriente. Esto es igual, ponemos las magnitudes, 20 ohms por 5 amperes es igual a 100 volts. Este es el resultado que va aquí. No se les olvide que siempre debe llevar su unidad de medida. Voltaje cuando es voltaje, amperes cuando es corriente y ohms cuando es resistencia. De tarea realizarán estos 5 ejercicios. Pueden usar calculadora como ustedes gusten. Nos vemos en la próxima.